Mariano Rato, psicólogo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de adelgazar a cualquier precio y voy a Sí. hablar de una droga que está súper de moda que se llama Ozempic, ¿sí? El nombre comercial es Ozempic, se la conoce de esa manera, hay otros genéricos. Todavía no empecé, pero tengo un libro de un chabón que es inglés, es periodista. Me gusta mucho porque habla de varios temas, sobre todo relacionados con consumos y demás. Que el libro se llama justamente Adelgazar a cualquier precio. Harry es el apellido de este periodista, donde él cuenta básicamente la experiencia que tuvo sobre el sobrepeso y sobre los problemas, digamos, ligados a, bueno, a esta cuestión del sobrepeso y todas las complicaciones. Y además, donde él plantea algo que me pareció interesante, que es, empezó a utilizar esta droga, ¿sí? Esta droga tan conocida, donde él plantea como una especie de disyuntiva donde dice, che, bueno, medio como que fui captado por el sistema, ¿no? En el sentido de que lidié con la gordura, con la enfermedad, con el sobrepeso, etcétera, y terminé, bueno, nada, cayendo en esta cuestión más del espejismo cultural y de la industria farmacológica, ¿sí? Bueno, hay un tema que tiene que ver con. Perdón, ¿y se toma toda la vida eso? Ahora voy a contar un poco sobre eso, sí. No toda la vida, pero sí. Tampoco Bueno, quiero meterme tanto en la parte médica porque no soy claro, como. total. No, bueno, quiero plantear un poco la intro que había pensado, que tiene que ver un poco con, bueno, con este fenómeno, digamos, que atravesamos a nivel cultural, que tiene que ver con, y que principalmente lo atraviesan los adolescentes o se visualiza, digamos, con mucha más complejidad en la adolescencia, que tiene que ver un poco bueno, con esta cuestión ligada a la delgadez, a cuánto valemos en función de lo que pesamos y de cómo nos vemos físicamente, ¿no? La delgadez, esta cuestión, digamos, también a las soluciones mágicas, ¿sí? Que de nuevo es un fenómeno general, pero creo que en el adolescente, en la adolescencia, incide de una manera muy particular. Hace poco salió una encuesta de UNICEF donde planteaban básicamente cuáles eran las búsquedas que hacían los adolescentes bueno, en Internet, ¿sí? Las búsquedas en general. ¿Saben cuál fue la primera búsqueda? La primera búsqueda fue cómo bajar de peso, ¿sí? Mira, Adolescentes que lo primero que hacen cuando entran a Internet es buscar cómo bajar de peso. Y la segunda búsqueda fue cómo hacer dinero rápido. Adolescentes, ¿no? Digo, esto también, ¿por qué lo traigo? Porque me parece que viene como un poco a dar cuenta de, bueno, de esta cuestión que yo decía antes de la problemática cultural en la que estamos, por la que estamos de lo atravesando. que te inyectan las redes. Total, por un lado tenemos esto de, che, cómo ganar dinero rápido. Hace poco vimos el caso de un influencer de la costa, etcétera, que ostentaba con yates y aviones de lujo y toda una vida bueno, esto, de mucho gasto en términos económicos y terminó detenido con una causa de narcotráfico, ¿sí? Entonces tenemos esas complejidades, ¿no? Y después tenemos chicas del colegio, no tan del colegio, un poco más grande, etcétera, que venden fotos de sus partes íntimas, que venden fotos de sus orejas, no importa de qué, que venden Según fotos. el fetiche que tenga el que pide. Total, que venden fotos y posiblemente la gente que me escuche dice, no, bueno, qué sé yo, eso no pasa, eso es como una Los excepción. pies también mucho. No, 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 no es tanto una excepción, sino Suponete. que es más una regla, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esta segunda búsqueda de cómo hacer dinero rápido, de cómo hacer dinero fácil, ¿sí? Entonces yo pensaba, che, bueno, vivimos en un imperativo social del auge de la delgadez y del privilegio por la delgadez, que fomenta mucho justamente varias cosas, pero por un lado la gordofobia, ¿sí? Estamos todo el tiempo ahí como seteados con que lo único que vale la pena y lo único que es bueno y qué sé yo, qué sé cuánto tiene que ver con cuerpos que rozan o lindan lo anoréxico, y al mismo tiempo con el mundo que va, que es un mundo sobre el que me quería meter para desarrollar, que es un mundo muy complejo, donde hay intereses muy marcados que tienen que ver con dietas, ¿sí? Con el mundo de la industria de los suplementos alimenticios, etcétera, pero también de los fármacos y de las cirugías, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí es un poco donde nosotros quedamos enredados y expuestos. Vos sé si me querías decir algo. Me voy con el micrófono de la negra. Bueno, nos está escuchando el doctor Gustavo Massi. Ah, Perfecto, dice que es un tema súper interesante. Obviamente aclaré que no te ibas a meter con la parte puntualmente médica, pero dice está muy bien que se hable. Así que bueno, saludos al doctor Gustavo Massi que nos está escuchando.
Un Gracias. saludo para él. El lunes le vamos a preguntar, vamos a enganchar este tema también. ¿Por qué lo traigo? Y seguro que el doctor, si estuviese presente, diría, sí, tenés razón. Puede venir. Hay como ciertos fenómenos que creo que marcan una época, ¿sí? Marcan un momento en la historia de la humanidad, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Durante mucho tiempo, no sé, en los 70 se hablaba del Prozac. De hecho, hay libros escritos sobre el Prozac, que es la droga, la fluoxetina, que es básicamente un antidepresivo, donde los pacientes llegaban al consultorio de sus médicos, principalmente psiquiatras, pero no solamente psiquiatras, y no explicaban absolutamente nada. No es que decían, che, necesito o tengo tal o cual dificultad. Llegaban, se sentaban y decían, yo quiero que vos me prescribas Prozac. Y fue un Claro. boom absoluto donde esto se comentaba en los grupos sociales, se comentaban en determinados circuitos. Y, de nuevo, marcó un momento, un hito, marcó un momento determinado en la historia de la humanidad. Algo parecido pasó con la píldora del día después, ¿sí? Claro, de Viagra también. Algo parecido con el smartphone, ¿no? Son momentos donde cambiaron una época. Bueno, con el Ozempic, hoy está pasando algo parecido. Se habla en todos los circuitos. Todo el tiempo habla la gente en los clubes, en el grupo de amigos, en los chats de todo, de las mamis del colegio, de los papis del colegio, donde sea, hablan de esta droga, que es una droga, recién decía Marian muy acertadamente, que es una droga que empezó siendo un medicamento para tratar la diabetes de tipo 2, ¿sí? Es una droga que funciona con una hormona intestinal, donde básicamente lo que hace es generar una especie de regulación particular de la insulina y eso incide de forma directa con la sensación de saciedad, ¿sí? Es como que genera una especie de retardo en el vaciamiento gástrico y eso genera la sensación física, no subjetiva, física, de tener menos hambre y de sentirse más saciado. Es una droga que empezó siendo tratada, mejor dicho, por la cual empezaron a ser tratados pacientes con diabetes de tipo 2, pacientes que son insulina dependientes, y que después se dieron cuenta que con el correr de los meses que los pacientes reciben esta droga empezaban a bajar de peso. Obviamente la farmacéutica, la industria farmacológica, ni lerda ni perezosa, empezó a estudiar el fenómeno de este medicamento y descubrió que lo podían aplicar a personas que no sufrían de diabetes, ¿sí? Con el objetivo específico de bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear con todo esto? Hay una revolución y está todo el tiempo, todo el mundo ahora yendo al clínico y diciendo yo quiero que vos me recetes Ozempic, ¿sí? Y lo que pasa, y esto me parece que es el punto donde yo quiero llegar, es que no se conoce la historia de evolución del peso de ese paciente, la historia, las circunstancias personales por las que atravesó, los cambios culturales, los cambios en los Ni las hábitos, consecuencias que puede traer a largo plazo. ni que hablar. La desventaja de... Sí, De una caja. a ver, no, bien, porque Marian decía, vas a tu médico clínico y decís, bueno, para poder bajar rápidamente de peso, Cerrar la boca. claro, no, bueno, viste que buscamos siempre soluciones muy rápidas. Quiero Ozempic, por ejemplo, recetamos Ozempic. Yo voy, las consecuencias, Efectivamente es un medicamento muy exitoso porque funciona, ¿sí? Tiene efectos secundarios que muchas veces ni siquiera se analizan porque justamente en el auge y en la necesidad En el negocio y en también. el negocio tal cual de la industria de vender y de qué sé yo, receta medicamentos y ahí es donde se pone en juego, digamos, una cuestión súper importante que los profesionales la tenemos clara, que tiene que ver un poco con la ética, ¿sí? Con la que nos manejamos. Y fíjate, Tiene- fíjate que nuestra vida se ha alargado en base a qué? A remedios. ¿Quién no Total. toma Sí. remedios? Sí. Para dormir, para levantarse, para el colesterol, para la presión. todo. Hay un 10% de pacientes, por ejemplo, que este medicamento directamente no lo toleran, ¿sí? Y hay pacientes que lo toleran, pero con efectos secundarios muy fuertes, que tienen que ver con náuseas, con sabor metálico en la boca, aumento de la frecuencia cardíaca, ligados como una especie de ceguera. De nuevo, no quiero como... la farmacéutica danesa que creó el medicamento este se transformó en la farmacéutica justamente en el laboratorio que más cotiza en toda Europa, Mirá. ¿no? O sea, y además es un medicamento terriblemente caro, no estamos hablando de algo que cuesta lo mismo que un ibuprofeno, ¿no? Es algo bastante caro. Yo, a raíz de todo esto, trataba de pensar lo siguiente, bueno, ¿qué cambió del contexto, no?
Digo, desde 1975 más o menos la enfermedad, la OMS empezó a considerar a la obesidad como una enfermedad que se triplicó en el mundo, ¿sí? Entonces yo trataba de pensar desde mi lugar de psicólogo, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los cambios de hábitos que generaron justamente esta cuestión? Y ahí es donde aparece La hamburguesa triple, por ejemplo. Mabel, tal cual, total. Claro. Para dar un poco de contexto, Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a necesitar mucha cantidad de alimentos y el gran problema que tienen los alimentos naturales es que se pudren y que se pudren muy rápido. Bueno, lo vemos todos cuando tenemos, viste, la hoja, la bolsa con lechuga y repollo dentro de la heladera. Sí. Hay métodos, bueno, métodos históricos de conservar la carne, etcétera, ¿no? Digo, Sí. con sal, pero son métodos relativamente breves. O sea, sí, la lechuga no te va a durar lo que te dura una lata de atún, una Claro. lata No. de arvejas que te dura durante años. Entonces, Imagínate el conservante que tiene. Si una pizza te Sí. dura 15 días. eso Si es lo que... amasás una pizza 3 días se llenó de moho. Sí, total. Total, a ese punto quería llegar. Che, hay una industria que está creciendo, en paralelo a la industria farmacológica, farmacéutica, que tiene que ver con la industria alimenticia. Todos comemos y todos vamos a comer el resto de nuestra vida. Y esa industria que creció de forma exponencial, en algún punto hay como una especie de correlación entre el aumento de la obesidad a nivel mundial. Entonces, ahí me parece que hay un indicio y hay Y algún además se tipo de dato. complementa, porque comer mal te enferma y ahí tenés que ir al laboratorio a comprar un medicamento Total. para lo que te hace mal. Bueno, ahí quería llegar. La industria alimenticia, ¿qué es lo que genera? Genera algo que se define como punto de dicha, que es ese punto en el que generan una combinación perfecta entre grasa, sal, azúcar, ¿sí? Y donde vos generas un montón de condiciones físicas internas para específicamente volverte adicto a la comida. Porque ahora cambiamos el eje. Durante mucho tiempo pensamos que la comida, o si uno tiene una mirada medio naif, piensa que la comida tiene que ver con una cuestión alimenticia y hoy ya eso se perdió de que yo hablo mucho de adicciones. Hoy la industria alimenticia, al igual que la gente que se dedica a crear contenido en las pantallas y a crear sobre todo los software que sostienen esos contenidos en la pantalla, lo que buscan es que uno se vuelva adicto. Y esto mismo genera la industria alimenticia, ¿sí? ¿Con qué? Bueno, un poco lo que decías vos, Negra, ¿no? Como con aditivos, conservantes, saborizantes, etcétera. Por eso Hay- yo siempre digo, el ser humano es el bicho más difícil de matar. Porque las cosas que le echamos al cuerpo, Claro. jabón, que ni un animal le echamos para adentro, y seguimos vivos, imagínate. Total. Imagínate. Hay un experimento que lo quería contar muy brevemente, que me pareció súper interesante. Perdón para los que son protectores de animales. Los experimentos en laboratorio se siguen haciendo con animales, con ratas específicamente. Hay un experimento que se llama la Cheesecake, el Cheesecake Park o algo por el estilo, ¿sí? Como Cheesecake Park, como una especie de parque de torta de queso, ¿sí? Donde básicamente se separaban a ratitas, ¿sí? En dos grupos y donde le dieron a las dos una cheesecake, o sea, una tarta de queso muy rica, con muy alto contenido en grasa y en azúcar Sabrosa, y en claro. sal. Muy sabrosa, muy adictiva, ¿sí? A un grupo se la dio durante una hora, ¿sí? Podían comer durante esa hora la cantidad que quieran de esa tarta súper sabrosa y al otro grupo se lo dieron por tiempo ilimitado, un periodo de tiempo mucho más largo. ¿Cuáles son las conclusiones para resumirlo que obtuvieron? Primero que las ratas comieron de forma desaforada, sin parar, eso, porque no era alimento, era un alimento que fue creado específicamente para generar adicción, ¿sí? Pero lo que pasó después fue lo más interesante, que es que esas ratas no volvieron a consumir incluso frente a la disponibilidad, le retiraron la cheesecake y le dieron la comida que comían habitualmente, que uno podría considerar que es comida sana, ¿no? Cuando le ofrecían la comida sana, algunas ratas, ¿sí? De los dos grupos, o sea, independientemente de la cantidad de disponibilidad de esa comida, no volvían a comer esa comida saludable, incluso cuando pasaban mucha cantidad de horas sin comer, donde uno podía suponer que habían acumulado hambre. Claro. Claro. No comían. ¿Por qué? Porque la comida chatarra lo que nos genera es como una especie de reseteo de nuestro sistema neuronal. Y esto quedó confirmado con el experimento de las ratas. Incluso después de varios días las ratas seguían esperando la cheesecake, incluso cuando tenían disponible la comida que habitualmente comían, que podríamos considerar que era comida sana, ¿sí? Comida saludable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Che, es muy loco, pero estamos siendo en algún punto conejillos de India, ¿sí? Claro. De estas dos grandes empresas, de estos dos grandes mundos, de estos dos grandes, megamercados, que, bueno, que nos generan
por un lado, comida, ¿sí? Que nos producen comida para que nos volvamos adictos y por otro lado nos brindan la solución. La Oreo, la combinación de Oreo, esa Claro. combinación entre La gaseosa, entre Coca-Cola. colores y sensaciones, donde ves, Claro. donde sentís y percibís lo crujiente del Claro. exterior, pero con la ternura y la dulzura interna. No, definitivamente ahí es muy tramposo. Solo para resumir y para hacer un poco como para hacer una conclusión de esto que estamos hablando. Che, cuando uno piensa en el sobrepeso, ¿sí? En el sobrepeso que estamos sufriendo a nivel mundial a lo largo de la vida, uno tiene que pensar definitivamente en lo que comemos y en los cambios de los hábitos alimenticios, ¿sí? Y uno también tiene que pensar en también lo que nos venden como consecuencia de esos cambios alimenticios. Algo que me quedó de algunos pacientes que me cuentan que utilizaron Ozempic y que lo utilizaron de forma exitosa sin sufrir tantos efectos adversos y demás. Sí, no, se necesita receta, con lo cual no hay chance de que no tengan Mariano, receta. yo creo que hagas un parate ahí, porque hay un mensaje importante para dar. ¿Esto se da, o sea, este tipo de consulta en gente con obesidad o con... no, debería ser, sí, lo entendimos, pero lo consulta. Hay un porcentaje de gente que lo consulta por un tema de obesidad o por un tema que tiene 10 kilos de más. Que ahí hay una gran diferencia también. No, bueno, sí, pero también... No, eso sí. Pero ponele que en el montón encontrás un médico que dice, sí, bueno, yo pregunto porque hay una... Bueno, por eso, porque una cosa es que lo tome alguien con obesidad y otra cosa es que lo tome alguien que está muy perseguido porque tiene 10 kilos de más. No, Estamos hablando de dos mensajes totalmente distintos. Sí, estamos en una situación, por eso traigo el tema, yo siendo psicólogo, Sí. hablando de un medicamento, estamos en una situación donde... Vos tenés una adicción más. Sí. A ver, estamos bueno. hablando de una situación donde adolescentes están consultando por el Ozempic. Una locura, Donde claro. personas que tienen un índice de masa corporal saludable e Exacto. incluso que tienen bajo peso, ¿sí? O que están por debajo del peso saludable, están consultando para recibir Ozempic. ¿Por qué? Claro, Porque es una droga muy exitosa que genera un atajo. Un paciente me decía, dice, che, siento que estoy haciendo trampa porque me resulta eficaz el tratamiento. Dice, pero claro, no hice ningún tipo de cambio en mi dieta. O sea, como lo que venía comiendo más o menos hasta ahora, que fue lo que me llevó a tener sobrepeso, no hago actividad física y recibo un atajo muy tramposo donde efectivamente estoy perdiendo el apetito, ¿sí? Pero de una manera muy artificial. Entonces ahí es donde uno piensa también, che, bueno, ¿y qué va a pasar el día que decida el médico que le suministra ese tratamiento, le prescribe ese tratamiento? ¿Qué va a pasar cuando lo retire? Si va a ser claramente una persona o adicta a los Ozempic de por vida con las consecuencias negativas que eso trae. Rebote y el famoso rebote. Total. Entonces, nada, me parece que hay una cuestión ahí que, de nuevo, que lo traigo porque es un tema de conversación en todos los grupos. Tal vez alguna persona que nos está escuchando dice, che, yo nunca lo escuché, la verdad que para mí es una novedad. Les puedo asegurar, bueno, se hizo muy famoso porque algunas actrices de Hollywood, anoréxicas, hay que decirlo, utilizan Ozempic sin decir que usan Ozempic justamente para perder de peso. Cierro con una conclusión y me voy. ¿A dónde vas a ir? Cerrale la puerta, negra. A ningún lado. ¿Dónde vas, chico? Trae la papa frita. Trae la Coca-Cola y la trae una papa. papa frita que Mariana ahí se engancha y se olvida. Qué rico. No, pensaba para cerrar. Producen, las industrias farmacológicas diseñan alimentos para que no podamos dejar de consumir, no para que nos alimentemos. Te generan la papa frita crujiente por fuera, pero tierna por dentro, ¿sí? Y producen el alfajor que tiene la combinación exacta de sal, azúcar, grasa, chocolate y pistacho, que en cuanto lo terminás de comer, te invita automáticamente a que comas otro, incluso sin tener hambre ni necesidad de comer otro. Pero lo que buscan es justamente eso, generarte una adicción. Porque además, yo creo que si nos sentamos a pensar, ¿cuántas veces comemos por hambre en el día? No, olvídate. Es como el cigarrillo, de aburrido. Claro. Claro. Aparte con hambre, comes cualquier cosa. Cuando no tenés hambre, buscas eso.
mayonesa, fiambre. Claro, lo que no podés. Lo más grasoso. Claro. Después, Bueno, para sí. déjame terminar con Sí, esto. por favor. Nos ofrecen eso y después nos ofrecen la química para perder peso. No, nos venden lo que acabo de decir y Eso, después nos venden la química para... interactúan en el negocio. El que te enferma y el que te cura. Entonces, nada, bueno, Nos entregamos. hoy lo que planteé fue básicamente el problema. Después les traigo en otro momento la solución. A mí me gustaría que nos quedemos justamente con esto, con la paradoja en la que nos encontramos. Nos venden la comida que nos hace adicto y después nos venden el químico que nos genera justamente la saciedad, ¿no? Y me parece que un poco el Ozempic viene a mostrar el reflejo social de esa contradicción gigantesca. Y la pregunta que yo me hago es, che, bueno, ¿vamos a seguir ese juego, el juego que nos generan, el juego en el que terminamos, del Es que cual... lo tenés incorporado y no te das cuenta. Total, bueno, es un juego en el que terminamos presos, de las grandes corpos y donde terminamos siendo, bueno, ratas de laboratorio. Y la pregunta Sí. es, che, bueno, ¿vamos a seguir estando dispuestos a eso o vamos a ser conscientes y proporcionar algún tipo de cambio distinto, diferente? Bueno, dejo la pregunta abierta.